Doctor Raúl Chanamé Orbe, de Lima, Perú. El doctor Raúl Chanamé Orbe es magíster en Derecho Civil y Comercial en la Universidad de San Marcos, doctor en Derecho y Ciencia Política en dicha universidad. Tiene posgrado en Derecho Constitucional General en la Universidad de Salamanca, España, posgrado en Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de Zaragoza, España, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde él es egresado, en la Universidad de San Martín de Porres, Universidad Tecnológica de Perú, profesor del Centro de Altos Estudios Nacionales, profesor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Estado Mayor Conjunto, conferencista del Centro de Investigaciones del Ministerio de Justicia, expositor en el Encuentro Internacional de Abogacía Preventiva, Mediación y Daño en Buenos Aires, Argentina, asesor del Congreso de la República, asesor de Mutual Perú, Bancop y Minpeco, consultor del proyecto del Banco Mundial sobre titulación de la propiedad informal, director de la revista de abogados, miembro del Colegio de Periodistas del Perú, miembro honorario del Foro de Abogados Peruanos, Barcelona, España, miembro de la Asociación Peruana del Derecho Constitucional. Tiene una cantidad grande de libros que se le han publicado, tanto en Perú como en otras partes del mundo, así como capítulos y artículos indexados. Enhorabuena, doctor Raúl Chanamé Orbe. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Este día va a tratar el doctor Raúl Chanamé Orbe sobre el constitucionalismo virtual. Adelante, doctor Raúl Chanamé Orbe. Muy amable, estimado amigo Rafael Sánchez Vázquez. Los saludamos desde la Universidad de San Marcos de Lima, Perú. El tema que proponemos es un tema muy actual. Acabamos de escuchar la exposición sobre el ciberasedio, sobre el ciberacoso. Y el día de hoy todas nuestras relaciones son relaciones virtuales. En esta sala no hay una sola persona que se haya podido sustraer de la virtualidad. Por eso hablamos de que necesitamos una constitución, una norma, una regulación transnacional que establezca las libertades y los derechos en la era digital. Quiero mencionar algunos hechos que son importantes tomarlos en cuenta. Hoy día existe el teletrabajo. Se ha superado el trabajo clásico, presencial, analógico. Hoy día tenemos un trabajo virtual. El 20% del trabajo en el mundo, según la OIT, es trabajo virtual. Y ese trabajo implica horas extras, trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cómo regulamos eso para que no exista una sobreexplotación? La robótica el día de hoy. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. La robótica el día de hoy tiene el 5% del trabajo en el mundo, la robótica, y se calcula que en 20 años podrá llegar a más del 50%. Eso va a significar desempleo y subempleo del ser humano. ¿Cómo resolvemos ese problema? Nuestra propia creación va a limitar nuestros derechos. Y la productividad humana ha crecido significativamente. Pero eso no implica que nuestros salarios hayan mejorado, a pesar de que nuestra productividad ha crecido notablemente. Por eso hablamos el día de hoy de una economía digital. Hablamos del cibercapitalismo, de una economía de datos, hablamos de criptomonedas, del Bitcoin,
se ha generalizado, pero eso no tiene un empate con el orden constitucional, porque el orden constitucional sigue siendo un orden tradicional. Por eso, hoy día que tenemos el Internet de las cosas, el algoritmo, como elementos que nos pueden manipular y obligar a comprar, a demandar, necesitamos una norma que preserve nuestros derechos. No es suficiente la reforma constitucional. El Perú acaba de reformar su constitución para establecer el derecho a Internet. Pero ¿qué hacemos con el ciberdelito? ¿Cómo lo combatimos? Si es que tenemos legislaciones y códigos penales centrados exclusivamente en lo nacional y en lo territorial. Y el día de hoy existe en el ciberespacio un nuevo mundo, donde se hacen cosas buenas, pero también donde se hacen delitos. Por eso vamos hacia una justicia virtual. Hay categorías como el ciberdelito, el fraude online. Interpol ha señalado que las suplantaciones, los fraudes virtuales, van a superar en 5 años al tráfico ilícito de drogas. Miren, el tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos universales más problemáticos, pero el fraude procesal, el fraude online, va a superar al tráfico ilícito de drogas. Imaginémonos en los problemas que padecemos y que sobrevendrán. Hoy día hablamos de los juicios mediáticos, del expediente digital. Todo el entorno virtual se modifica radicalmente. Por eso tenemos que modificar también nuestros sistemas educativos vinculados a la inteligencia artificial, el derecho de acceso, el derecho a igualdad, el derecho a las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos que potenciar el habeas data, tenemos que potenciar la defensoría de los datos y hay que sincerar las calificaciones. Basta hablar de derecho a la educación, hay que hablar del derecho al conocimiento. La educación, la instrucción se daba en el siglo XVIII y en el siglo XIX. En el siglo XXI, los seres humanos requerimos el derecho al conocimiento. Por eso tenemos que enlazar dialécticamente tecnología, regulación y constitución. Y cuando hablamos de constitución, no podemos seguirnos fijando en los documentos valiosos, pero estáticos de una época física, presencial y analógica. Porque el día de hoy tenemos que defender nuestros derechos en la nube, en el ciberespacio, en la red. Y esos derechos son transnacionales. Por eso creo yo que estos eventos son tan importantes para, de manera cosmopolita, identificar los problemas nacionales y establecer los acuerdos académicos, los pactos jurídicos, para crear lo que Ferrajoli llama una constitución de la tierra, una constitución que contemple el tema virtual, el tema del medio ambiente, el tema de los cambios climáticos. Estimado Rafael, te agradezco por la gentileza de haberme invitado a este importante evento y me despido porque le explicaba a Rafael que tengo en este momento que entrar a una ceremonia de incorporación de un notable filósofo a nuestra universidad. Muchas gracias, éxitos y saludos como siempre a la Benemérita Universidad de Puebla. Abrazos, Rafael. Muchísimas gracias, mi querido doctor Raúl Chanamé Orbe. Reciba un fuerte abrazo, mi respeto, afecto, admiración y agradecimiento de siempre.